Ricardo Valenzuela observaba desde la ventana de su mansión en Las Lomas cómo su novia Mónica probaba el nuevo Mercedes que acababa de regalarle. El sol de la tarde hacía brillar la carrocería plateada mientras ella daba vueltas por el jardín circular, riendo al teléfono con alguien. 10 años juntos, gemelos de 8 años que llevaban su apellido, y algo en su interior seguía inquieto. No era desconfianza exactamente, era más bien una pregunta que nunca se había atrevido a formular en voz alta: ¿qué nos mantiene realmente unidos? La mansión de 3 pisos había sido testigo de una década de celebraciones, viajes, y una vida que muchos solo podían soñar. Ricardo había construido su imperio desde cero, desde aquel pequeño taller de reparación de computadoras en Tepito hasta convertirse en uno de los empresarios tecnológicos más exitosos de México. 38 años, cabello negro comenzando a mostrar algunas canas distinguidas y una cuenta bancaria que superaba los $50 millones. Conoció a Mónica cuando ella trabajaba como relacionista pública en una de las primeras conferencias donde él presentó su software. Ella tenía 23 entonces, él 28. Era hermosa, carismática, y parecía genuinamente impresionada por sus ideas, no solo por su dinero que en ese momento apenas comenzaba a acumularse. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Mónica entró radiante, el celular aún en la mano. Amor, mi hermana dice que deberíamos irnos a Cancún este fin de semana. ¿Qué opinas? Podemos llevar a los niños. Ricardo sonrió, asintió, y ella salió tan rápido como había entrado. Pero algo le hizo levantarse y caminar hacia la puerta que ella había dejado entreabierta. No era su intención espiar, pero la voz de Mónica resonaba claramente desde la terraza adyacente. Estaba hablando por teléfono nuevamente. Claro que lo quiero, Ana, no seas absurda, decía Mónica con un tono entre divertido y exasperado. Pero seamos honestas, ¿quién dejaría esta vida? Mira alrededor, tenemos todo. Los niños estudian en el colegio más caro de la ciudad, yo conduzco un Mercedes, vivimos en Las Lomas. Si algún día él se arruinara, no sé si podría quedarme. ¿Volver a vivir en un departamento pequeño? ¿Trabajar 8 horas diarias? Ya pasé por eso y no pienso regresar. Se rió suavemente. No, no es que no lo ame, pero el amor y la comodidad van de la mano, ¿no crees? Las palabras atravesaron su pecho como cristales. Ricardo retrocedió hacia su estudio, cerrando la puerta con cuidado. Se sentó en su silla de cuero italiano, la misma donde había tomado las decisiones más importantes de su carrera, y por primera vez en años sintió que el piso bajo sus pies no era tan sólido como creía. Durante toda la noche permaneció despierto, mirando el techo, mientras Mónica dormía plácidamente a su lado. ¿Realmente lo amaba o amaba lo que él representaba? ¿Y qué pasaría si todo desapareciera? Durante las siguientes semanas, Ricardo planificó meticulosamente. No actuó por venganza ni por dolor, sino por una necesidad profunda de conocer la verdad. Consultó con sus abogados más confiables, aquellos que habían estado con él desde el principio. Quiero saber qué hay en el corazón de las personas que amo, les explicó. Necesito entender si construí una familia o simplemente financié una ilusión. Vendió propiedades en secreto a través de empresas fantasma, transfirió millones a cuentas offshore en Suiza y las Islas Caimán, creó un escenario perfecto de quiebra empresarial. Documentos falsos de embargos, cartas de bancos amenazando con ejecutar hipotecas, notificaciones de demandas millonarias por supuestas irregularidades fiscales. Todo parecía absolutamente real. Preparó también un plan B para proteger a sus hijos. Sin importar lo que descubriera, Santiago y Sofía estarían seguros. Habló con su contador sobre establecer fondos fiduciarios secretos, habló con psicólogos infantiles sobre cómo manejar la situación sin traumatizar a los pequeños. Cada detalle fue considerado con la misma precisión que aplicaba en sus negocios. Una mañana de domingo, con el desayuno servido en la terraza como cada fin de semana, Ricardo reunió a toda la familia.
Los gemelos jugaban con sus tablets nuevas, Mónica revisaba su Instagram, y el personal de servicio comenzaba las labores del día. Necesito hablar con todos, anunció Ricardo con voz seria. Mónica levantó la vista, frunciendo el ceño ante su tono. Suena grave, ¿qué pasa? Ricardo extendió sobre la mesa documentos cuidadosamente preparados. Estamos en bancarrota, anunció con voz quebrada que no necesitó fingir demasiado, porque el miedo de lo que estaba a punto de descubrir era genuino. La empresa colapsó. Hubo irregularidades en inversiones que hicimos el año pasado, el SAT encontró supuestas inconsistencias y nuestros principales clientes cancelaron contratos. Perdimos todo. Las cuentas están congeladas, tenemos deudas por más de 70 millones de pesos, y los bancos van a ejecutar la hipoteca de la casa. Tenemos que dejar esta propiedad antes del viernes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica palideció visible e inmediatamente, sus manos temblaban mientras tomaba los documentos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Los gemelos dejaron de jugar. Santiago, el mayor por 3 minutos, preguntó con voz pequeña, «Papá, ¿vamos a ser pobres?» Sofía comenzó a llorar sin entender completamente, pero captando la tensión en el aire. ¿Vamos a perder nuestra casa? Ricardo los abrazó, sintiendo cómo su corazón se partía al ver sus caritas asustadas. Todo va a estar bien, mis amores. Vamos a estar juntos, eso es lo que importa. Pero mientras consolaba a sus hijos, observaba la expresión de Mónica por encima de sus cabecitas. Ella no lloraba, no lo abrazaba, simplemente miraba los documentos una y otra vez, como si buscar un error pudiera cambiar la realidad. Solo Rosa, la empleada doméstica que llevaba 15 años con la familia, permaneció en silencio desde la puerta de la cocina. Tenía 52 años, cabello canoso recogido en un moño impecable y manos curtidas por años de trabajo honesto. Observaba cada reacción con ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras, más allá de las lágrimas de los niños y el shock de Mónica. Sus labios formaban una línea delgada y pensativa. Ricardo la miró por un instante y algo en la expresión de Rosa le hizo preguntarse si ella, con su intuición desarrollada por años de observar a la familia, ya sabía o sospechaba algo. Pero Rosa simplemente asintió levemente, como dándole permiso silencioso para continuar con lo que había comenzado, y regresó a la cocina sin decir palabra. Esa noche, mientras la mansión permanecía extrañamente silenciosa, Ricardo se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Pero ya no había vuelta atrás. La prueba había comenzado, y en los próximos días descubriría quiénes permanecerían a su lado cuando las luces de la fortuna se apagaran. Lo que no sabía era que la respuesta vendría del lugar menos esperado, y que cambiaría su vida de maneras que nunca había imaginado. Los primeros 3 días fueron reveladores de maneras que Ricardo no había anticipado completamente. Mónica desapareció la primera tarde, enviando un mensaje breve, necesito pensar, esto es demasiado. No regresó hasta pasada la medianoche, y cuando lo hizo, sus ojos estaban rojos pero no precisamente de llanto. Ricardo notó que olía a perfume caro y vino tinto. Estuve con mi hermana, explicó sin que él preguntara. Necesitaba desahogarme. Los días siguientes siguieron el mismo patrón, salía temprano, regresaba tarde, y sus maletas comenzaron a llenarse discretamente en el vestidor. Pequeñas cosas al principio, joyas, documentos personales, fotografías de los niños, pero no fotografías de ambos juntos. Los gemelos, Santiago y Sofía, lloraban por sus videojuegos que Ricardo había vendido, por sus clases de equitación canceladas, por el cambio repentino de su mundo perfecto. ¿Por qué no podemos quedarnos con nuestras cosas, papá?, preguntaba Santiago cada noche. Los niños de mi escuela se van a burlar si no tengo el último iPhone. Sofía era más silenciosa en su tristeza, abrazaba sus muñecas como si temiera que también se las quitaran. Ricardo pasaba horas con ellos, explicándoles el valor de las cosas intangibles, de la familia, del amor que no se compra.
Pero veía en sus ojos confundidos que aún no entendían que el concepto de pérdida material era demasiado abstracto cuando siempre habían tenido todo. Mónica apenas interactuaba con los niños durante esos días. Cuando ellos le preguntaban algo, respondía con monosílabos, distraída siempre con su teléfono. Ricardo la observaba desde la distancia, documentando mentalmente cada reacción, cada ausencia, cada excusa. No sentía satisfacción en confirmar sus sospechas, solo una tristeza profunda que se instalaba en su pecho como una piedra fría. Pero Rosa hizo algo inesperado que cambió completamente el curso de los acontecimientos. Al cuarto día, justo cuando Ricardo comenzaba a considerar terminar el experimento porque el dolor de sus hijos era demasiado real, Rosa llegó temprano en la mañana con 2 bolsas grandes del mercado. Las colocó en la cocina con determinación, y cuando Ricardo bajó para preparar café, la encontró organizando víveres en la despensa. Don Ricardo, dijo ella sin voltear, su voz firme pero amable, esto es de mis ahorros. No es mucho, pero alcanza para el mes. Arroz, frijoles, pasta, pollo, verduras. Los niños necesitan comer bien, especialmente ahora. Ricardo sintió un nudo en la garganta que apenas le permitió hablar. Rosa, no puedes, no puedo aceptar tu dinero. Ella finalmente se giró, y en sus ojos había una determinación que él nunca había visto antes. No es caridad, señor. Es familia. Ustedes me dieron trabajo cuando mi esposo murió y nadie más me contrataba por mi edad. Me trataron con respeto. Esta es mi casa tanto como la suya, y si se hunde, nos hundimos juntos. Esas palabras resonaron en Ricardo con una fuerza que no esperaba. Durante 15 años, Rosa había sido parte del paisaje de su vida, eficiente, discreta, siempre presente pero nunca intrusiva. Nunca se había detenido realmente a considerar lo que ella pensaba, sentía o cómo veía a la familia. Ahora, frente a su gesto, se daba cuenta de que había sido ciego a una lealtad que había estado ahí todo el tiempo, silenciosa pero inquebrantable. Durante la semana siguiente, mientras Mónica inventaba excusas cada vez más elaboradas para ausentarse, con llamadas supuestamente de sus amigas que la necesitaban o repentinas migrañas que la obligaban a recluirse en la habitación de huéspedes, Rosa se convirtió en el centro gravitacional de la casa. Cocinaba con lo poco que había, transformando ingredientes simples en comidas que reconfortaban. Jugaba con los niños para distraerlos, inventando juegos que no requerían juguetes caros, enseñándoles a hacer aviones de papel, a jugar lotería con cartas improvisadas, a encontrar alegría en cosas simples. Santiago y Sofía, sorprendentemente, comenzaron a reír de nuevo. Rosa hace las mejores quesadillas, decía Sofía una tarde. Mejor que en los restaurantes caros, papá. Ricardo observaba estas escenas con una mezcla de gratitud y asombro. Rosa nunca se quejaba, nunca mencionaba el sacrificio que estaba haciendo. Simplemente estaba ahí, día tras día, manteniendo unida a una familia que se desmoronaba. Una noche, cerca de las 11, Ricardo bajó por agua y encontró a Rosa sentada en la cocina a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Estaba llorando en silencio, sus hombros temblando levemente. ¿Qué pasa, Rosa?, preguntó Ricardo, acercándose con cuidado, sorprendido de verla vulnerable por primera vez. Ella se limpió rápidamente las lágrimas, intentando recuperar su compostura habitual. No es nada, señor. Solo estoy cansada. Pero Ricardo se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina donde el personal solía comer, un espacio que él raramente visitaba. Por favor, dime la verdad. Después de todo lo que has hecho esta semana, mereces honestidad. Rosa lo miró directamente entonces, y en sus ojos había algo que lo hizo contenerse. Señor Ricardo, comenzó con voz temblorosa pero clara, conozco sus cuentas bancarias porque llevo años ayudando con el papeleo cuando usted está de viaje. Archivo documentos, organizo recibos, mantengo en orden los extractos que llegan por correo.
Sé exactamente cuánto dinero tiene en cada cuenta, sé de las propiedades en Playa del Carmen y Querétaro. Sé que esto es una prueba. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Desde cuando lo sabes?, logró preguntar finalmente. Rosa suspiró profundamente. Desde el primer día. Los documentos que mostró tenían inconsistencias que alguien que revisa papeles todos los días podría notar. Números que no cuadraban, fechas imposibles. Y además, señor, lo conozco. Conozco cómo trabaja, cómo piensa. Usted no permite que las cosas se descontrolen así. Es demasiado meticuloso. Ricardo se recargó en la silla, procesando esta revelación. ¿Y no dijiste nada? ¿Por qué? Rosa entrelazó sus manos sobre la mesa, esas manos que él ahora veía realmente por primera vez, marcadas por años de trabajo duro pero sorprendentemente delicadas en sus movimientos. Porque usted necesitaba ver la verdad, don Ricardo. Necesitaba ver quién realmente está aquí cuando todo parece perdido. Y yo, su voz se quebró ligeramente, yo necesitaba que supiera quién realmente ha estado aquí todos estos años, no solo en los buenos momentos, sino dispuesta a estar en los malos también. Y la señora Mónica, continuó Rosa después de una pausa, ya tiene 3 maletas empacadas en casa de su hermana Ana. La vi cargándolas en su auto hace 2 días cuando usted estaba con los niños. Y he escuchado sus llamadas telefónicas. Está viendo departamentos con un agente inmobiliario, buscando algo para ella sola. Ricardo cerró los ojos, sintiendo como la confirmación de sus peores sospechas era tanto un alivio como una daga. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque mañana es viernes, respondió Rosa simplemente. El día que dijo que tenían que abandonar la casa. Y porque no puedo seguir viendo cómo se tortura pensando que tal vez está equivocado, que tal vez es injusto con ella. No lo es, señor. Sus instintos eran correctos. Se limpió una última lágrima. Y porque estos niños necesitan estabilidad pronto. Santiago me preguntó ayer si podíamos ser pobres para siempre, si eso significaba que usted estaría más feliz. Eso me rompió el corazón. Esa noche, ninguno de los dos durmió mucho. A la mañana siguiente, justo después del desayuno que Rosa preparó con especial cuidado, Mónica bajó las escaleras con 2 maletas adicionales. Ricardo, necesitamos hablar, anunció con voz firme, casi empresarial. Esto no está funcionando. Creo que lo mejor es que me vaya temporalmente mientras resuelves esta situación. Los niños pueden quedarse contigo, obviamente, hasta que las cosas se estabilicen. No mencionaba amor, no mencionaba apoyo, solo logística y distancia. Ricardo asintió tranquilamente. Entiendo. Haz lo que necesites hacer. La frialdad en su voz hizo que Mónica parpadeara, sorprendida quizás de que no le rogara que se quedara. Esa tarde, con los niños en la escuela, Mónica se fue. Prometió llamar, hablar con los gemelos, estar en contacto. Pero ambos sabían que era el final. Cuando Santiago y Sofía regresaron esa tarde y preguntaron por su mamá, Ricardo se arrodilló frente a ellos, con Rosa de pie detrás apoyando su mano en su hombro. Les explicó con palabras cuidadosas que a veces los adultos necesitan tiempos separados, pero que eso no significaba que no los amara. Los niños lloraron, pero había en Ricardo una certeza nueva, estarían bien porque tenían amor real, no comprado. Esa noche, Ricardo reveló la verdad completa, primero a Rosa en privado, agradeciéndole con palabras que apenas podían expresar lo que sentía, y luego gradualmente a sus hijos de manera apropiada para su edad. Al día siguiente, recontrató formalmente a Rosa, pero ahora como socia minoritaria de sus empresas y tutora oficial de los gemelos, con un salario que reflejaba su verdadero valor y un porcentaje de las ganancias. Cuando Mónica se enteró 2 semanas después, intentó regresar inmediatamente, con disculpas elaboradas sobre malentendidos y momentos de debilidad. Pero la puerta ya estaba cerrada.
Ricardo había cambiado las cerraduras, no por venganza, sino por protección de lo que realmente importaba. Rosa nunca buscó nada más que dignidad y un lugar donde pertenecer, y encontró una familia que finalmente la vio, la valoró, y entendió que la verdadera riqueza estaba en la lealtad que permanece cuando todo lo demás se desvanece.